Bien, bueno, vamos a preguntarle a nuestro próximo invitado si va a leer el libro o no, pero también hay varias preguntas. Ya está conectado porque, bueno, volvieron los vuelos para esenciales, no turismo. Hoy volvió volvió el fútbol, se hizo el sorteo, que Sí. próximamente ya estaremos viendo el fútbol argentino. Por eso lo tenemos acá al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. Hola, ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy Buenas bien. tardes, Contento de ministro. tenerlos. Gracias por estar acá presente para responderle a todos los jóvenes del país. Bueno, ministro, a ver, primero, volvió el fútbol el día de Bueno, hoy. sí, a ver, no volvió el fútbol, ¿no? Hoy se hizo un sorteo, el fútbol vuelve el 30 de octubre. La verdad que es una decisión que creo que es importante porque tiene que ver un poco, hoy lo decíamos cuando me tocó hablar en el sorteo hoy del nuevo campeonato, tiene que ver con esta nueva normalidad. El fútbol nos atraviesa emocionalmente a gran parte de los argentinos, de los 45 millones de argentinos. Todos somos hinchas de algún equipo, es parte de nuestra identidad cultural, está en nuestro ADN Ujú, y simbólicamente expresa mucho el hecho de que haya vuelto el fútbol. ujú. Y por eso creemos que es una buena noticia que tiene que ver con esta nueva normalidad a la cual nos vamos a tener que ir acostumbrando, por lo menos hasta que tengamos la vacuna, a convivir con el virus, hacerlo con protocolos, con cuidado, bajo todas las exigencias que nos propone el Ministerio de Salud. Hemos hecho algunas pruebas que tienen que ver con Copa Libertadores de América, con el partido de la selección la semana pasada, que fue transmitido por la televisión pública. Ujú. Y la verdad que han dado muy buen resultado, no hemos tenido contagios, se han cumplido los protocolos. Esa era por ahí la prueba final que nos faltaba para tomar la determinación de que efectivamente pueda volver el fútbol profesional a partir del 30, así que creo que es una muy buena noticia para todos los argentinos y argentinas. Ministro, lo que todavía no volvió de algunos deportes es, por ejemplo, la náutica. Vimos que hay mucha gente que vive de este deporte, muchas familias. Lo único que entiendo que volvió solamente la vela liviana, si así se le llama, corríjame usted si es así, y el remo, nada más. Es así, mirá, nosotros estamos trabajando en este momento con los protocolos que tienen que ver con la náutica porque la verdad que uno cuando tiene la posibilidad de gobernar y de tomar decisiones que le cambian, que afectan la vida de la gente, lo que no tiene que perder nunca es la sensatez y el sentido común. Y la verdad que nosotros creemos que en este momento, ya en la situación y con todos los protocolos como se están haciendo por parte de las federaciones, no implica ningún riesgo. Así que estamos trabajando para que Jefatura de Gabinete la semana que viene ya habilite todos los deportes náuticos y Bien, Ya la podamos semana que ya. viene. Perdón, bien, hablando bien. de remo, desde el ministerio, ¿hablaron con Ariel Suárez? ¿Se acuerda el remero rebelde? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. No hablamos porque la verdad que ahí había una situación paradojal. Eh, yo creo que se usó políticamente el reclamo del remero, sin ninguna duda. Nosotros, una de las primeras excepciones que hubo para, en la cuarentena, digamos, en la etapa de ASPO, de aislamiento social preventivo obligatorio, fue para los deportistas olímpicos. Los deportistas olímpicos fueron los primeros que pudieron entrenar. O sea, nosotros teníamos Juegos Olímpicos de Tokio ya postergados para 2021, pero aún así entendemos que la preparación de un Juego Olímpico a veces lleva mucho más de un año y que nuestros deportistas, nuestros atletas estaban en comparación con sus competidores, estaban cediendo terreno, estaban perdiendo espacio. Por eso hicimos esta decisión administrativa junto con el jefe de gabinete y decidimos habilitar todos Bien, los deportes que eran olímpicos, entre ellos el remo. bien. Después, por supuesto que este remero que quiso en su momento ir a remar, bueno, la verdad que yo creo que sobre todo en ese momento de la pandemia, en la situación en la que estamos, me parece que no es bueno que cada uno haga lo que quiera. Por supuesto que todos tenemos el derecho a reclamar, el derecho a peticionar, pero después también hay un Estado que toma decisiones y que tiene todo el derecho de hacerlo. Y creo que, de hecho, por suerte, el Estado Nacional en su momento tomó las decisiones que tomó, porque hoy si no estaríamos hablando de una cantidad de muertos muy superior a la que tenemos. Ministro, hay muchas preguntas, los jóvenes de todo el país le quieren preguntar. Yo le hago una breve que es la siguiente. Argentina es uno de los únicos países del mundo que tuvo tantos meses los vuelos congelados y se han ido compañías aéreas del país. ¿Por qué se han ido las compañías aéreas? ¿En qué fracasamos? Bueno, a ver, el impacto más grande tiene que ver con la ida o con la salida de Argentina de la TAM, ¿no? Esa es la compañía que decidió retirarse de Argentina, que empleaba un montón de argentinos y argentinas. Y la verdad que, por supuesto que la pandemia
fue el golpe de gracia, pero la TAM viene perdiendo dinero en Argentina desde 2016. Esto estuvo muy poco contado, ¿no? Y Qatar y porque Emirates también. Sí, bueno, por eso, pero la TAM generaba mucho empleo en Argentina, por eso tengo el caso de la TAM, ¿no? Y además tenía mucho vuelo de cabotaje, vuelos internacionales. La TAM es una empresa que en ese sentido era bastante emblemática, ¿no? Fuera de Aerolíneas Argentinas, es la empresa más importante de cabotaje que teníamos en Argentina. Y la verdad que no se va porque hayamos fracasado, se va porque venía perdiendo plata en los últimos 4 años, y por supuesto que la pandemia fue un golpe de gracia, como fue en todo el mundo, Cata, no fue en Argentina. Las aerolíneas, yo te puedo nombrar casos de los países centrales que están subsidiando sus aerolíneas para que puedan seguir operando. Alemania con Lufthansa, para ser más claros. Estados Unidos con las líneas aéreas más que también muchas de ellas llegan acá. Después, por supuesto que en el medio de la pandemia lo que hizo, sin ninguna duda, es que se tengan que reasignar frecuencias. Y Argentina es un país que es cierto que está muy lejos, y que es cierto que, si bien en términos de turismo receptivo es un país importante, también es verdad que tiene menos volumen que Brasil. Entonces lo que se hizo, en el caso de Emirates inclusive, es reasignar frecuencias. No quiere decir que se hayan ido a la Argentina, y eventualmente, y tengo charlas permanentemente con ellos, y eventualmente están dispuestos a retomar las frecuencias que tenían. Creo que el caso emblemático es el de la TAM, y la TAM, como te digo, perdió dinero en Argentina en el 2016, en el 2017, en el 2018 y en el 2019. Obviamente en el 2020, una situación de pandemia tan brutal, una crisis de las más grandes de la historia de la aeronavegación, bueno, fue el golpe de gracia, digamos, pero no quiero porque creo que se puede instalar ese relato de que se fueron porque en Argentina sucedía tal o cual cosa. Bueno, eso no es cierto. Bien, ministro, están los jóvenes Sí, están con ganas de ansiosos por querer preguntar. preguntarle y hablar con usted. La primera pregunta se la va a hacer Elías, que está Elías En Comodoro Rivadavia. en Comodoro Rivadavia. De norte a sur, de este a oeste, le preguntan al ministro. Muy buenas tardes, ministro. Mi pregunta iba por el lado de algo que incomoda y tiene ansiosos a muchos chicos y chicas del país, como lo es el viaje de egreso. Mi pregunta es si se viene diagramando algo con el ministro de Educación, Nicolás Trota, el ministro de Salud, Ginés González García, porque se trata nada más y nada menos de chicos que van de todos lados del país a destinos turísticos como Bariloche, Carlos Paz. En caso de Comodoro Rivadavia suelen ir a las grutas. Y mi pregunta es si se piensa posponer para el año que viene, por ejemplo, o directamente cancelar por lo que implica el riesgo epidemiológico de un viaje con muchos chicos a destinos en otras provincias. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo te va? Mirá, sí, la verdad que es un tema que lo estamos siguiendo muy de cerca. Sí, me refiero a que estamos pensando en reprogramarlo, ¿no? Y estamos ofreciendo una gama, digamos, de temporalidad muy amplia, muy grande, para que se puedan reprogramar esos viajes, para que a los estudiantes y a las familias de los estudiantes no les cueste un peso más esa reprogramación, y queremos que sea muy extensa esa posibilidad, ¿no? De más de un año. Sinceramente entendemos que hay muchas familias que se van a bajar, pero acá tenemos que ser muy cuidadosos, y lo que estamos haciendo es, por supuesto, que cuidar los derechos de los estudiantes y de las familias que han contratado ese servicio, y que si eventualmente quisieran cancelarlo, puedan tener el reintegro de lo que pagaron. Pero por otro lado también tenemos que cuidar a las empresas que si tuvieran que devolver todo rápidamente porque hubiera cancelaciones masivas, esas empresas correrían un serio riesgo, y estaremos en el peor de los escenarios, que es la empresa quebrada, sin los puestos de trabajo que genera, y los estudiantes y las familias sin el dinero. Entonces, en esto estamos siendo muy meticulosos, lo estamos siguiendo minuto a minuto. En principio, hemos esperado hasta el final. La verdad que fue una de las decisiones que más estiramos para tomar, esperando a ver si se podía eventualmente, si se podían programar estos viajes egresados. De hecho, inclusive en algún momento, hablando con las agencias de viajes más importantes del país, que hacen turismo estudiantil, hablamos de una situación que era bastante sensata, que era una buena solución, que era que viajaran los estudiantes de las provincias donde no había circulación comunitaria. O sea, que pudieran viajar los estudiantes, en ese momento era de Catamarca, bueno, de Jujuy en ese momento, que pudieran ellos ir a Bariloche, y después, en base a cómo iba evolucionando la situación epidemiológica en cada uno de los destinos, ir haciendo estos viajes, digamos, segmentados según cómo fuera la circulación comunitaria. Lamentablemente, la situación sanitaria en el interior del país, sobre todo, fue mejorando, y eso hizo que ahora sí tomáramos la decisión de suspenderlos y de reprogramarlos. Vamos a ofrecer, como te decía, un proceso de reprogramación muy amplio en términos de cantidad de tiempo para reprogramar, pero también
el objetivo que tenemos y con lo que estamos obsesionados es que esa familia lo pueda reprogramar sin poner un peso. Sol de Santiago del Estero pregunta. Hola, ministro, ¿cómo está? Un placer poder saludarlo y preguntarle también. Bueno, siendo usted un hombre del deporte, yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto de la habilitación de los gimnasios, del criterio de esta, del deporte también, pero haciendo hincapié en los gimnasios específicamente, porque se puede salir a los bares, compartir con personas que no se haya visto, ya sea de 4 o de más, pero frente a frente, y no de los gimnasios, que los gimnasios también proponen cupos de 10 personas, donde se marque un espacio y se trabaje con elementos que no se compartan con el de al lado, y también respetando la distancia social, limpiando los elementos y volviendo a entrar el otro cupo. Pareciera que no hay un proyecto o un protocolo a nivel nacional donde se agrupe todos los gimnasios. Hola Sol, ¿cómo estás? Mirá, sí, hay un protocolo que lo han trabajado la Cámara de Gimnasios inclusive, que me lo han enviado y que el Ministerio de Salud le ha dado el ok. Después, lo primero que te quiero decir es que las habilitaciones son por jurisdicciones. De hecho, hay algunas provincias donde sí están habilitados los gimnasios. Pero siempre son los últimos. Sí, yo sinceramente creo que tiene que ver con, primero, que son en lugares cerrados. Fíjate que ahora se habilitaron gimnasios que se pueden hacer al aire libre en algunas jurisdicciones. Y después creo que tiene que ver también con esto de el contacto que tienen con las cosas y el hecho de estar tocando. Por eso en los protocolos que enviaron hablaban permanentemente de la higienización de cada uno de los elementos. Yo creo que es una de las actividades que va a ir volviendo, pero creo que tiene que ver sin ninguna duda con esto de que no son al aire libre, de que se aumenta el riesgo de contagio por la cantidad de contacto que hay con cosas que son manipuladas por varias personas a la vez. Creo que tiene que ver con eso. Nosotros lo que hacemos cuando recibimos los protocolos es pegarles una mirada rápida, pero el que termina tomando la decisión como corresponde, como tiene que ser, es el Ministerio de Salud. Son los epidemiólogos que entienden cuál es el riesgo y cuál no. Disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero eso ya se lo he escuchado varias veces y desde las provincias, de distintas provincias, lo estamos escuchando a la respuesta que usted me está dando. Y realmente se ha presentado un protocolo como el ejemplo que le acabo de dar, de decir personas con distanciamientos donde se separa, se marca el lugar donde se para la persona, tiene ciertos elementos que no comparte con la persona de al lado, cupos de 10, que son cupos mucho menos a los que se ven en los bares, y que se sientan sin barbijo a hablarse frente a frente. Es como que el criterio, sin ánimos de ofender a la gastronomía, porque a mí me parece que todos en Argentina necesitamos trabajar, pero me parece que ¿cuál es el criterio si los gimnasios pertenecen a la salud? Sí, claro, bueno, a ver, te repito, yo creo que cada jurisdicción también tendrá su criterio. Nosotros lo que hacemos es recibir los protocolos, hacer la evaluación correspondiente y después cada jurisdicción determina si está en condiciones o no de abrir. Yo creo que fíjate que la gastronomía se va abriendo parcialmente y siempre al aire libre, ¿no? Por lo menos yo soy abogado, la verdad que no soy ni médico ni epidemiólogo, pero lo que tengo entendido y por lo que aparte he aprendido en todo este tiempo, cada vez que hablo de habilitaciones de deportes, lo del aire libre es determinante, fundamental. Entiendo lo que planteás sobre el distanciamiento, entiendo lo que planteás sobre la cantidad por metros cuadrados, pero me parece que lo que termina siendo definitorio para un lado o para el otro es que sea en superficies cerradas. Eso es lo que entiendo yo, insisto, y es también lo que me manifiestan cuando pregunto, inclusive por los deportes que se juegan bajo techo, que también tienen otra complejidad. Fíjate que los entrenamientos de básquet, por ejemplo, volvieron mucho después que los de fútbol, y en principio pedimos que fueran al aire libre también. Victoria, que está en Buenos Aires, le pregunta, ministro. Al ministro, Victoria lo saluda. Mi pregunta va directamente, ¿cómo funciona el programa que tantas expectativas genera, que es el previaje, para reactivar, obviamente, la industria que es una de las más devastadas, se viene a nivel mundial, en el nuestro? ¿Cómo funciona? Y también el tema de, que lo había nombrado Cata, empresas que se fueron como la TAM, tenían tarifas competitivas, y cómo va a ser para que se pueda viajar si ya hay acuerdos con aerolíneas argentinas o, por ejemplo, una aerolínea low cost como es Flybondi.
porque si no funciona una tarifa que sea acorde, se complica un poco. Te respondo primero lo de las aerolíneas. Mirá, la verdad que si bien es cierto que la TAM, digamos, era un competidor más para aerolíneas argentinas, siempre tiene, por lo menos lo que nosotros estamos trabajando desde que asumimos, siempre tiene tarifas que no solamente son accesibles, sino que tiene planes de cuotas. Creo que Aerolíneas en ese sentido siempre ha puesto un ojo sobre ese tema. Después, yo lo he dicho del primer día que asumí, yo creo que hay que promover la inversión extranjera en la Argentina, y dentro de esa promoción extranjera, por supuesto que están las compañías aéreas low cost, que está Flybondi, que está JetSmart, digamos, todas las low cost que llegaron a Argentina hace unos años para instalarse. Yo creo que esa competencia siempre es sana, y además en muchos casos llegan a destinos donde Aerolíneas no está yendo. Así que nosotros desde ese punto de vista vamos a alentar a cualquier inversión que venga desde el extranjero, sobre todo para incrementar y para mejorar la conectividad en Argentina, que es una de las grandes cuentas pendientes que tenemos. Con respecto al plan de previaje, la verdad que es un éxito total, estamos muy contentos. Es el plan, yo creo, de reactivación del gobierno nacional, de los más importantes que tiene. Además lo pone en una agenda diferente, una agenda de reactivación, de reconstrucción, que yo creo que es la agenda que tiene que tomar en este momento el gobierno nacional, una agenda de post-pandemia, por supuesto que no dando vuelta a la página, no dando por terminada la pelea contra el virus, todo lo contrario, estamos en el medio de esa pelea, pero creo que tenemos que empezar a hablar de una agenda de reactivación. Y en esa agenda de reactivación, este programa, que además es novedoso, es ingenioso, es creativo, que tiene la posibilidad de devolverle a los consumidores, a los argentinos y argentinas, hasta el 50% del total de lo que gasten para viajar por Argentina, es maravilloso, porque le inyecta liquidez a un sector que es muy importante para la Argentina. El turismo, para que te des una idea, para Argentina representa el 9% de su PBI y genera más de 1 millón de puestos de trabajo. Y estaba facturación cero hace 7 meses. Por supuesto que tuvo asistencia del Estado Nacional, desde los ATP hasta diferentes planes que hemos sacado del Ministerio para diferentes prestadores turísticos. Pero el plan de preventa lo que tiene, que lo hace más maravilloso, es que sale de la línea de los subsidios clásicos, ¿no? Porque pone la maquinaria en funcionamiento, digamos. Hoy a la mañana teníamos un Zoom con una agencia de viaje y nos contaban que era impresionante la cantidad de reservas que tenían. Hace un ratito con otra de las agencias grandes, y nos decía que le había incrementado la facturación intersemanalmente, se le había multiplicado por 8. Esos son todos puestos de trabajo, y además de los puestos de trabajo de las agencias de viaje, de las aerolíneas, de los hoteles, es lo que genera indirectamente el turismo. El turismo, además, es una actividad muy federal, muy redistributiva, y que para muchas economías provinciales, para muchas economías regionales, representa un porcentaje muy, muy alto del PBG, de su Producto Bruto Geográfico. Así que la verdad que estamos muy contentos con el plan, lo estamos siguiendo literalmente minuto a minuto. Yo acá atrás tengo una pantalla, no se ve porque está acá atrás, pero en el cual veo minuto a minuto cuánto se lleva vendido del programa, cuántos tickets se van cargando. Estamos muy entusiasmados, tanto nosotros como el sector privado, que ha recibido con un beneplácito tremendo este plan. Sobre lo que está hablando hay muchas preguntas. A ver, está Leandro que quiere hacer una. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Bueno, un gusto y un placer estar con usted hoy. Quería hacerle una pregunta con respecto al tema de ya acercándonos a la temporada de vacaciones, digamos, de verano, si ya hay en mente algún protocolo o están viendo algún protocolo para las vacaciones en la costa atlántica. Sí, es uno de los motivos de gran preocupación que tenemos. Lo primero que te quiero decir, Leandro, es que nosotros hemos dado como una definición política el hecho de que haya temporada, ¿no? En un contexto difícil, en el cual seguimos con mucha cantidad de casos, sobre todo en el interior. Hemos tomado esa definición realmente política de que Argentina efectivamente tenga temporada de verano, con todo lo que eso significa, porque la verdad que vamos a tener que movilizar muchísimos recursos, materiales y humanos, para que eso suceda. Pero entendemos también que una temporada de verano en Argentina, para que te des una idea, es un movimiento de alrededor de 250.000 millones de pesos. Y como explicaba recién en la pregunta que te antecedió, son 250.000 millones de pesos que tienen un reparto de una distribución muy federal. El turismo tiene eso, ¿no? que es maravilloso y que además es muy redistributivo. Por eso decidimos que hubiera temporada de verano, y por eso estamos trabajando con cada uno de los intendentes de esos destinos para que efectivamente podamos tener temporada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a lanzar el plan Detectar en cada una de esas localidades para que si eventualmente hubiera algún caso positivo lo podamos aislar a tiempo y no se esté propagando el virus. Vamos a construir hospitales modulares para que si hubiera algún rebrote eventualmente, por supuesto que vamos a trabajar para que no lo haya, pero si hubiera, que el sistema sanitario esté controlado, que no tengamos ninguna posibilidad de desborde. Además, y esto es lo más interesante, vamos a establecer
un sistema de semáforos también, donde va a estar el semáforo, donde el semáforo va a indicar cómo está cada localidad. Verde quiere decir que está en una buena situación sanitaria, amarilla es una alerta, y rojo quiere decir que no pueden tener más turistas. Así que estamos trabajando desde el Estado Nacional con cada uno de los gobernadores, con cada uno de los intendentes, en estos protocolos. Los protocolos, y esto es importante contarlo, fueron aprobados por las 24 provincias. Los protocolos que tienen que ver con hotelería, con gastronomía, con excursiones, con la visita a los parques nacionales, fueron aprobados por los 24 gobernadores. Así que este es un gran primer paso. Vamos a trabajar, como te decía, los equipos del ministerio a partir de la semana que viene van a estar recorriendo cada uno de esos destinos para que se cumpla con lo que ya conocemos. Tampoco hay nada muy novedoso para evitar la propagación, para evitar el contagio. Distanciamiento social, uso del tapabocas, higiene personal de manos con alcohol en gel. Bueno, todas las cosas a las cuales lamentablemente ya estamos habituados, estamos acostumbrados. No quiero dejar de preguntarle, recién hablábamos un poco del tema del deporte, del fútbol, pero muchas veces cuando se habla del fútbol sabemos que el común de la gente entiende fútbol masculino. ¿Qué pasa con el fútbol femenino que estuvo en su proceso de profesionalización? Bueno, sabemos que has tenido muchas charlas y muchos encuentros con Maca Sánchez, que no solo es jugadora, sino que siempre está como aportando en pos de esta profesionalización. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué estado van a estar estas cosas? Entendiendo también que los clubes están en una posición difícil económica y que el profesionalizar a las chicas va a costar mucho más presupuesto y mucho más trabajo. ¿Cómo está también el tema de los entrenamientos que comenzaron después del fútbol masculino? Mira, a mí es un tema que lo sigo de cerca y que me toca y que me atraviesa desde todo punto de vista, porque me tocó como presidente de San Lorenzo el primer club que profesionalizó el fútbol femenino. Así que es un tema que conozco bien, que desde el Ministerio, desde ya que vamos a impulsar, vamos a lanzar un programa en los próximos días que tiene que ver con la ayuda para infraestructura a los clubes que promueven el fútbol femenino, y esto tiene que ver un poco con lo que decías vos y otro poco con lo que nos pasó en la primera reunión cuando habilitamos los entrenamientos y hablamos ahí con las autoridades del fútbol argentino, que le decíamos, bueno, queremos que vuelvan el fútbol masculino y el femenino juntos, no tiene por qué haber diferencia. Claro. Y claro, y la gente del fútbol, la gente de la AFA nos decía, bueno, pero la verdad que los clubes no tienen infraestructura para fútbol femenino. Vienen muy atrasados en términos de infraestructura. Y ahí empezamos a pensar en diseñar este plan. Nosotros tenemos un plan en el marco del ministerio que se llama Clubes en Obra. Es un plan maravilloso también. Le damos un subsidio a cada uno de los clubes para que invierta en infraestructura deportiva. Eso además genera trabajo en todo el país. Pero es un plan que es maravilloso. Hemos llegado a más de 1000 clubes. Y ahora lo vamos a hacer, Clubes en Obra, pero para dotar de infraestructura vinculada al fútbol femenino. Porque nos parece que es uno de los pasos que falta, ¿no? Muchas veces las chicas se terminan o entrenando a las 11 de la noche en la cancha que queda libre, claro, o cambiando al costado de la cancha. Esto no por suerte en San Lorenzo, porque sí teníamos esa infraestructura, pero lo he visto yo, yendo a ver fútbol femenino en otros lugares. Y eso es una de las cosas, cuando uno habla de igualdad, bueno, el primer paso es ese, ¿no? Que tengan las mismas comodidades, los mismos vestuarios, las mujeres que los hombres que van a jugar al fútbol. Sí, bueno, esperemos que se avance en eso, ¿no? Porque es una deuda pendiente. Lo traigo un segundo al turismo de nuevo. Cuando se anunció el tema del regreso a los vuelos y el turismo interno, hubo ruido entre algunos gobernadores y sobre todo la pregunta que me hago es, que le hago a usted en realidad, es sobre los hisopados. ¿Cómo va a funcionar esto con el turismo en la temporada alta, en el hisopado en cada provincia al entrar? ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Hay suficientes recursos para poder hacer esto? ¿Estamos preparados para poder enfrentar eso? Mira, en principio nosotros no estamos evaluando el hisopado previo para la entrada a una provincia. Nosotros seguimos con el criterio que estableció el Ministerio de Salud, que tiene que ver con no hisopar asintomáticos, con no testear asintomáticos, y lo que estamos hablando también con los gobernadores es que la proyección que tenemos es llegar a la temporada con una situación sanitaria considerablemente mejor, que nos permita tener tráfico interprovincial. Eso también va a ser parte de un gran acuerdo con todos los gobernadores, que así como lo hicimos con los protocolos, sabemos que tienen la voluntad de hacerlo. ¿Y cómo van a hacer con esos gobernadores que todavía se resisten a recibir vuelos internos? No, bueno, ya no hay muchos gobernadores que se resistan, y los que en principio no querían ya tienen estipulado un calendario para empezar a hacerlo. Argentina es un país muy extenso, más allá del turismo, es un país muy extenso, muy largo y muy ancho. Necesita los vuelos para conectarse, no solamente por el turismo. Y creo que todos los gobernadores están en esa línea. Algunos, por supuesto, tienen el temor lógico de que ante la llegada masiva de turistas o de gente que vaya a trabajar a esas provincias o que vaya por otro motivo, les sature el sistema sanitario, y por eso pidieron que los vuelos todavía no les llegaran. Pero
ya estamos trabajando con todos para que paulatinamente tengan vuelos en las 24 provincias. Ministro, ¿vamos a ver partidos por la pantalla de la televisión pública? No sabemos todavía, estamos en eso, estamos terminando de ver de tener alguna conversación con AFA en ese sentido. Por supuesto que a nosotros nos gustaría, yo lo he dicho públicamente, es una negociación que me entusiasma mucho llevar adelante, porque me encanta que de vuelta tengamos en la televisión pública la posibilidad de ver partidos del fútbol argentino. Todavía no está resuelta, seguramente en las próximas semanas vamos a tener novedades. Podemos, si en el caso de que se llegue a hacer con esta intención que usted tiene, se puede animar a tirar un número de partidos que podamos llegar a ver acá. No me puedo animar a tirar nada todavía, porque estamos ahí recién iniciando las conversaciones formales. Bien, bueno, Racing acá me dicen que lo quieren ver por la pantalla de televisión pública. Ministro, ¿puede haber vuelta atrás con el fútbol o no? Porque, bueno, los casos siguen aumentando, los contagios están. ¿Puede haber vuelta atrás? No, nosotros no vemos un escenario de vuelta atrás. Sinceramente, como te decía recién, la mayoría de las ligas del mundo, inclusive ahora, e incluso digo las que han tenido algún problema ahora de rebrote, no están volviendo atrás, y nosotros entendemos que con los protocolos que hemos hecho junto con la AFA y con cómo viene funcionando el sistema de protocolos en cada uno de los amistosos que ya están teniendo todos los equipos de primera, no va a ser necesario. Por supuesto que va a haber que ser, como hoy lo dije también en la presentación del torneo, va a haber que ser muy estricto en el cumplimiento de los protocolos. No nos podemos permitir el contagio masivo de un equipo. Tenemos que cuidarnos mucho, apelar a la responsabilidad, y esto corre para el fútbol, para cuando nos vayamos de vacaciones. Tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros, y también, por supuesto, tener un Estado que esté presente ahí, observando que esos protocolos efectivamente se cumplan. Bien, bueno, no habrá vuelta atrás entonces con el fútbol. Ministro, le agradecemos muchísimo. Gracias por estar acá presente y por responderle a todos los jóvenes del país que están acá. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes.